Hallo zusammen, guten Abend. Bueno, el día de hoy vamos a practicar ejercicios de perfecto. Vamos a practicarlos desde la página en donde practicamos la otra vez unos ejercicios de conjugación. La página se llama Mein Deutsch Buch. Entonces voy a compartir la pantalla por acá y hacemos los ejercicios. ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver la pantalla? Ja. Ja, Listo. Entonces, el primer ejercicio. Perfekt formen einsetzen. Tenemos que, digamos, ubicar, organizar la forma del perfecto. Y a continuación tenemos unos verbos, los cuales debemos ubicar aquí en esta tablita. Algunos de estos verbos no corresponden, o sea, algunos de estos verbos simplemente no los tendremos que utilizar. ¿Qué verbos son? Anrufen, llamar, aufräumen, organizar, ausmachen, apagar, arbeiten, trabajar, besuchen, visitar, essen, comer, fahren, conducir, fernsehen, ver televisión, frieren, freír, comen, llegar, schreiben, escribir, setzen, sentarse, telefonieren, hablar por teléfono, trinken, tomar, verlieren, perder y werfen, arrojar, lanzar algo. Listo. Entonces acá vamos a leer una por una las oraciones. La primera, die kleine Heike. Bueno, primero, antes que todo, recordemos que estamos construyendo el perfecto. Para la construcción del perfecto, nosotros necesitamos de dos cosas. Un verbo auxiliar que va en la segunda posición y un verbo en participes by. Un verbo en participio al final. Entonces, estos verbos que tenemos en la lista corresponden a los verbos que van a ir organizados en el participes by. Y acá recordemos que el verbo auxiliar puede ser o el verbo haben o el verbo sein, uno de los dos. Entonces, luego la primera oración. Die kleine Heike, la pequeña Heike, sujeto, luego pues tenemos el verbo auxiliar que ya vamos a ver cuál será. Y el complemento es gestern mit ihrer Schwester nach Dülmen. Ayer con su hermana hacia Dülmen. ¿Qué verbo creen ustedes que debería ir ahí? De los que tenemos acá. ¿Qué fue lo que hizo ayer la pequeña Heike? Puede ser Faren. ¿Hay algún otro que podría ajustarse? Bueno, la verdad sí, exactamente ese es. Y como es la tercera persona, muy bien, es el verbo sein. ¿Por qué? Recordemos, eh, el verbo sein se utiliza como verbo auxiliar cuando lo que nos están indicando es un cambio de dirección, un cambio de estado, o con algunos verbos eh, que siempre lo llevan. Listo. Entonces, die kleine Heike ist gestern mit ihrer Schwester nach Dülmen gefahren. La pequeña Heike ha conducido ayer con su hermana hacia Dülmen. Listo. La segunda, am Wochenende. Am Wochenende, luego el espacio, am Wochenende, el fin de semana, espacio para el verbo auxiliar, wir unsere Freunde in Bielefeld. Y luego el espacio para el otro verbo en participio. Fin de semana, espacio, nuestros amigos en Bielefeld. Bielefeld. ¿Cuál creen ustedes que podría ser el verbo que debería ir acá en el participio? De los que tenemos acá. Exacto, besuchen. Ese es el verbo correcto, pero el verbo besuchen no sé, el
El verbo auxiliar no sería el verbo sein, sino el verbo haben. Entonces acá no sería sind, sino haben. Am Wochenende haben wir unsere Freunde in Bielefeld besucht, que es el participio, y perdón, lo escribí mal, es el participio del verbo besuchen, visitar. Am Wochenende haben wir unsere Freunde in Bielefeld besucht. Listo. Mm, discúlpenme, qué pena un momentico que tuve acá como lapsus y no recuerdo qué significa Tischler, pero ya les digo. Tischler. Carpintero. Y permítanme, insgesamt, no lo recuerdo tampoco. Espera un momentico, disculpen que la palabra insgesamt la olvidé. Yo ya les confirmo. Ah, bueno, insgesamt significa en conjunto, en total. Les voy a volverles a presentar la pantalla. Qué pena con ustedes. Listo, entonces la oración que tenemos acá, el carpintero, luego el espacio para el verbo auxiliar, letzten Monat insgesamt 166 Stunden. En el último mes, en conjunto, 166 horas. ¿Cuál creen ustedes? Por acá ya dijeron alguno. Eh, y es arbeiten, exacto, ese es el verbo que debería ir acá en el participio by. Ese verbo es gearbeitet, en participio. Gearbeitet. Participio del verbo arbeiten es gearbeitet. Y ese verbo, ¿con qué verbo auxiliar va acompañado? ¿Con haben o con sein? Exacto, con el verbo haben. Como es tercera persona, hat. Der Tischler hat letzten Monat insgesamt 166 Stunden gearbeitet. Listo. Ahora la cuarta. Eh, unsere Mannschaft, nuestro equipo. Luego el espacio para el verbo auxiliar. Schon wieder ihr Heimspiel. Eh, de nuevo, su partido o su juego como local. Heimspiel es como juego local, como en la casa, como le decimos acá. Juegan de locales. Entonces, ¿qué creen ustedes qué verbo debería ir acá? ¿Creen ustedes? ¿Cuál sería el verbo correcto? Repito, Mannschaft es equipo, schon wieder y Heimspiel es de nuevo su partido de local. Pues, pero nos faltan los verbos, el verbo auxiliar y el verbo en partícipes by. ¿Cuál creen ustedes que coincidiría con esa oración? Exacto, Mirna lo dijo muy bien. Hat verloren, ha perdido. Entonces, con el verbo haben, tercera persona, nuestro equipo, el equipo. Unsere Mannschaft hat schon wieder ihr Heimspiel verloren. El participio del verbo verlieren, perder. Unsere Mannschaft hat schon wieder ihr Heimspiel verloren. Nuestro equipo ha perdido de nuevo su partido como local.
Listo, luego tenemos la oración 5, mein Chef, mi jefe. Bueno, luego el espacio. Mich heute Morgen schon um 5:30 Uhr. Y luego el espacio. Mi jefe, el espacio para el verbo. Y luego eh, hoy en la mañana, eh, ya a las 5:30 de la mañana. A mí. Bueno, y obviamente nos falta el verbo para que podamos traducir con sentido completo. ¿Cuál creen ustedes que debería ser el verbo que vaya aquí en participio? Exacto. Mirna, muy bien. El verbo angerufen. Y ahora, con el verbo, ahora sí podemos leer la frase eh, con sentido. Y exacto, es el verbo haben como el verbo auxiliar. Mein Chef hat mich heute Morgen schon um 5:30 Uhr angerufen. Mi jefe me ha llamado hoy en la mañana ya a las 5. Perdón, me ha llamado ya hoy a las 5:30 de la mañana. Listo. Luego tenemos la oración 6, in Spanien, en España. Luego el espacio, wir fast jeden Tag paella. Nosotros casi todos los días paella. ¿Cuál creen ustedes que debería ser el verbo que vaya en participio? Gegessen, muy bien. Y acá también lo dijeron ya. Gegessen siempre va acompañado del verbo haben, como verbo auxiliar. Y entonces el verbo participio del verbo essen es gegessen. Y acá, ¿cómo sería el verbo auxiliar? ¿Cómo está conjugado? Haben, muy bien. Tercera persona. En un momento que se me está descargando el computador. Listo, disculpe, estaba conectando mi computador. Listo. Bueno, vamos entonces a la oración 7. Unser Ewald, nuestro Ewald, eh, disculpen un momento, creo que Trude es un nombre propio, pero no recuerdo. Sí, un nombre propio. Digamos a Trude, al lado, una carta de amor, einen Liebesbrief. Eh, ¿Cuál creen ustedes que deberían ser los verbos que acompañen esta oración para que podamos leerla con un sentido completo? Exacto, hat geschrieben. Geschrieben es el participio del verbo schreiben. Geschrieben. Y es claro, con el verbo haben. Hat. Unser Ewald hat der Trude von nebenan einen Liebesbrief geschrieben. Nuestro Ewald ha escrito a Trude eh, una carta de amor. Listo. En la 8, acht, of the party, en la fiesta, luego el verbo auxiliar, die Gäste, funsen fesa vía. Eh, los invitados, eh, 15 barriles de cerveza. ¿Cuáles serían los dos verbos que deberían ir acá? Exacto. Muy bien. Bueno, como lo dice Mirna, no como lo dice Esteban, sino con el verbo auxiliar haben, tercera persona del plural, die Gäste,
Haben entonces y getrunken. Auf der Party haben die Gäste 15 Fässer Bier getrunken. En la fiesta han tomado los invitados 15 barriles de cerveza. Un bifil ua, ¿qué hora? El espacio. Du gestern eigentlich nach Hause. Tú ciertamente ayer hacia la casa o a casa. ¿Cuáles serían los dos verbos? Que comen muy bien y muy bien, Mirna. Aquí, a diferencia del resto, no es con el verbo haben como verbo auxiliar, sino con el verbo sein y conjugado en la segunda persona, obviamente. Bist. Und wie viel Uhr bist du gestern eigentlich nach Hause gekommen? ¿Qué hora has llegado ciertamente a casa? Ayer. ¿O has llegado ayer a casa? Listo. La décima oración. Vea quién, luego el espacio, den schon wieder das Licht. Entonces, de nuevo, la luz, mm, diría acá. Y pues obviamente nos falta el verbo en participio. ¿Qué verbo debería ir ahí? Exacto, muy bien, el verbo ausmachen y también es el verbo eigentlich, es como por cierto, ciertamente. Eso traduce. Ausgemachen, perdón, ausmachen, entonces es el verbo pagar. Y en participio, muy bien, ausgemacht. ¿Por qué así? Porque el ge después de ese prefijo. Porque recordemos que el verbo ausmachen es un Trennbares-Verb. Como es un Trennbares-Verb, entonces el participio se construye así. Primero el prefijo, luego el ge, y luego pues el resto del verbo como tenga que terminar con T o con N. Así se construyen por lo general los verbos en participio cuando el verbo es un Trennbares-Verb. Listo, y acá, entonces con el verbo haben. Hat denn schon wieder das Licht ausgemacht. Uy, qué pena, acá escribí una E de más. Ausgemacht. Listo, vamos a mirar qué pusimos mal, si tal vez faltaba poner el punto aquí al final de cada oración. Ah, no, listo, muy bien. Entonces les recuerdo, ¿cómo hacemos el perfecto? Un verbo auxiliar en la segunda posición, que puede ser el verbo sein o el verbo haben, obviamente conjugado, y al final el verbo puesto en participes by, puesto en participio. Que recordemos, el participio solamente tiene una forma. No es que en la primera persona tenga esta terminación y en la tercera persona tenga esta otra terminación y así. No. Recordemos, el participes by se conjuga igual para cualquier pronombre. Entonces es simplemente conocer la forma del participes by y ya tenemos todos los pronombres, por decirlo así, conjugados. Bueno, vamos a, entonces a la... Entonces aquí a continuación tenemos que formar oraciones en perfecto. Eh, y en las respuestas intentaremos, bueno, nos dan una oración acá, en presente, tenemos que transformar esa oración en perfecto y en lugar de utilizar digamos, el sujeto como tal, acá que ponen de chef, por ejemplo, el jefe, tratemos de utilizar el pronombre. Entonces, en lugar del jefe, decir él. Miremos el ejemplo. Der Schüler macht die Aufgaben nicht. El escolar, pues el estudiante de escuela, no hace la tarea. Entonces, perfecto. Er hat sie nicht gemacht. Él no hace, él no la hace. Acá también no se pone la tarea como tal, sino el pronombre. Ella. Él no hace la tarea. Él no la hace.
Hat sie nicht gemacht. Entonces miremos esto. Der Chef gibt der Sekretärin den Brief. El jefe da a la secretaria la carta. ¿Cómo podríamos construir esta oración? Entonces ya sabemos, tenemos que poner el verbo geben en participes by. Bueno, les recomiendo una cosa que es muy útil para cuando no conozcan el participes by de algún verbo. Se llama reverso, creo que ya se los había mostrado. Buscan acá donde dice conjugador. Ponen acá la banderita de Alemania y ponen el verbo geben, que si no mal no recuerdo es gegeben el participes by. Entonces ponen el verbo geben, que es el que tenemos que, y acá aparece participe perfect gegeben. Listo. Entonces vamos acá a esta oración. ¿Cómo construirían ustedes esta oración? Ya saben que el participes by acá de geben es gegeben. Hat sie den Brief gegeben. Muy bien. Bueno, la de Tatiana también estaría bien, salvo que aquí nos piden que utilicemos los pronombres, entonces está mucho más, mmm, digamos, está mejor construida la oración que propone Carlos. O bueno, como hizo por ejemplo Mirna, que utilizó todo, incluyendo la carta, con el pronombre personal. Pero vamos a utilizar, creo que el espacio nos da para hacer la forma. Ah, sí, Tatiana, sin pronombres, bueno, salvo que aquí no escribiste el artículo bien, porque pusiste ser. Sí, salvo, pero si fuera sin los pronombres, sí estaría bien. Entonces vamos a hacerlo como lo hizo Carlos Mack. Hat, ¿cómo lo hizo Carlos Mack? Hat sie den Brief gegeben. Y, disculpen. Ah, bueno, acá sí entonces sí nos toca utilizar, incluso en la carta, como hizo Mirna, todos los pronombres. Entonces la carta también va con pronombre. Hat sie ihn gegeben. Ah, bueno, creo que nos toca poner el punto, si no, al final nos corrige esto. Entonces, es el punto ahí. Im Urlaub denke ich immer an meine Freundin. En, digamos, en las vacaciones, pienso siempre en mi novia, dice la oración. ¿Cómo sería esta oración entonces? Ich habe immer an sie gedacht. Vamos a mirar si dan los espacios, pero esa sería una muy buena forma de mm, construir la oración. Bueno, y nos faltan ich habe immer an sie gedacht. Bueno, gedacht, ya sabemos, va acá al final. Y acá nos falta el im Urlaub. Podría ser, por ejemplo, ich habe immer im Urlaub an sie gedacht.
Vamos a mirar si nos da esa forma. Im Urlaub an Sie gedacht. Ich habe immer im Urlaub an Sie gedacht. He pensado siempre en ella en las vacaciones. Listo. Porque este an, hay unos verbos que siempre van acompañados de algunas preposiciones. El verbo denken, cuando se refiere, por ejemplo, a pensar en alguien, la preposición que debe utilizarse es la preposición an, en lugar de la preposición in. Nosotros en español decimos pensó en, sería con la preposición in, pero en alemán no funciona así, funciona con la preposición an. Denken an. Bueno, listo. Vamos entonces con la 13, la 13. Die Kinder finden im Wald das versteckte Geld. Los niños encuentran en el bosque el oro escondido. O el dinero escondido. Perdón, el oro no. Estoy confundiendo. El dinero escondido. El dinero escondido. Die Kinder finden im Wald das versteckte Geld. Los niños encuentran en el bosque el oro escondido. ¿Cómo sería entonces esta oración en perfecto y reemplazando los nombres los sustantivos mejor por pronombres? Por ejemplo, la construcción de Mierna. Sie haben im Wald das gefunden. Podría ser muy bien. Ah, o como lo hace Carlos, im Wald haben Sie es gefunden. O podría ser una tercera, como Sie haben im Wald es gefunden. Exacto, como la que se está construyendo Mierna. Creo que sería más apropiada. Aunque el das también se podría utilizar. Recordábamos que ese tipo, el das era muy versátil y funcionaba muy bien casi siempre. Haben im Wald es gefunden. Listo. Sie haben Wald Wald es gefunden. Bueno, igual ahorita miramos qué nos queda bien y qué no. Seguramente ellos lo pueden organizar acá en la página de otro modo. Pero pues recordemos que lo importante del participes by es el verbo auxiliar y el verbo en participio. Eso es fundamental para el perfecto. Bueno, no sé si de pronto también nos corrija acá que esto no es tan mayúscula, que es inicio de oración. Verlo de una vez. Miremos la 14. Warum lügst du deinen Lehrer an? ¿Por qué mientes a tu profesor? ¿Cómo sería en perfecto y con pronombres? Muy bien, Mirna. Warum hast du ihn gelogen? Warum hast du ihn, el acusativo, muy bien, con eso. Y bueno, sí, no me acuerdo cómo es. Vamos a mirar el Lügen. Gelogen, sí. Muchas gracias, Mirna. Warum hast du ihn gelogen? ¿Por qué le has mentido a él? Listo.
Leider misslingt mir der Versuch. Es como lamentablemente me falló el intento. Lamentablemente me falló el intento. Leider misslingt mir der Versuch. Misslingen es el verbo fallar. Es el verbo que debemos poner en participes by. Vamos a mirar de una vez cómo se conjuga misslingen. Misslungen. ¿Cómo sería esa oración entonces? Bueno, Tatiana, esa oración como la tienes también está bien, pero recuerda que pues aquí era con los pronombres, pero si no hubiese pronombres estaría bien. Recuerda, eso sí, a los sustantivos ponerle siempre mayúscula. Lera va con mayúscula siempre. Listo. Entonces, ¿cómo estaría esta oración que acabo de decirles? Leider misslingt mir der Versuch. Lamentablemente me falló el intento. Misslungen. Muy bien. Misslungen. No, es Misslungen. Misslungen, Mirna. Mira, con la N creo que te faltó. Listo. Sí, exacto, esa sería una buena forma. Leider hat mir der Versuch misslungen. Disculpen. Acá. Leider hat mir eh, ya como, bueno, es como lo hizo. Nos podría ser es porque mira que el intento es masculino. Ah, bueno, como lo hizo Carlos es sin el mía. Podría ser como he fallado. Ich habe der Versuch misslungen. He fallado en el intento. Podría ser también. Pero si quisiéramos, digamos, tratar de conservar esa estructura con el Hatmia, con el Laida, tendríamos acá que poner un pronombre para der Versuch. ¿Cuál sería? In, si fuese en acusativo, pero vamos a poner de una vez acá este. Misslungen. Ah, yo, aunque ahorita vamos a corregir, yo pondría der Versuch, pero sí, perdón. Pero hagámosle caso a ustedes y miramos ahorita a ver cuál de las dos sería. Yo creería que mantén, digamos, como la estructura de la oración original, en donde versuchen no, pues acá no se presenta eh, en acusativo, podríamos mantenerlo con pero miremos a ver cómo nos va con in. Miramos la otra oración. Sonja nimmt das Geld aus der Tasche. Sonja toma el dinero del bolso.
¿Cómo sería esa oración ahí? Sonja hat es aus der Tasche genommen. Exacto, sí. Hat, exacto, porque tenemos que reemplazar el Sonja por pronombre. Entonces sería sí hat, digamos es, das Geld, aus der Tasche genommen. Genom, Nehmen. Creo que es con doble. Genommen, con doble M, sí. Genommen. Die hat es aus der Tasche genommen. Nos da el espacio perfecto. La 17. Die Männer saufen die ganze Nacht. Los hombres bebieron toda la noche. ¿Cómo sería esa? Die Männer saufen die ganze Nacht. Los hombres bebieron toda la noche. Miramos cómo es el verbo saufen, participio. Gesoffen. Gesoffen. Listo, ¿cómo sería acá esta oración? Sie haben die ganze Nacht gesoffen. Perfecto. No podría ser hat, Mirna, porque, exacto, ya te diste cuenta. Sie haben die ganze Nacht. Ganze Nacht. Nacht gesoffen. Ellos han bebido toda la noche. Listo, la 18. Der Koch schneidet sich in den Finger. El cocinero se ha cortado en el dedo. ¿Cómo sería esta oración? Con imperfecto y con pronombres. Er hat sich in den Finger geschneidet. Muy bien. Er hat sich in den Finger geschneidet. Schneidet, miremos cómo es el participio. Creo que sí es así, schneidet, geschneidet. Geschnitten es el participio. Geschnitten. No es geschneiden, sino geschnitten. Geschnitten. Er hat sich in den Finger geschnitten. Y la 19, wäscht Frau Kiesel die Wäsche. ¿Lavó la señora Kiesel la ropa?
¿Cómo sería esa oración ahí? Hat sie die Wäsche gewaschen? Y si reemplazáramos die Wäsche por un pronombre, ¿cuál sería? Que mira que acá tenemos que reemplazarlo. Hat sie, sí, claro, es correcto. Hat sie, tiene que ir en mayúscula porque no hay problema. Hat sie, ¿cómo reemplazaríamos die Wäsche, perdón, por un pronombre? Bueno, aquí sobra uno de los dos. Esteban, di o sí, porque estás utilizando los dos como si fuesen pronombres. Sí, exacto. Hat sie, sí, y el verbo waschen, perdón, ya miramos cómo es. Participio creo que es gewaschen. Gewaschen, sí. Gewaschen. Hat sie gewaschen? Pongamos el signo de interrogación. Y la última, die Kinder streiten sich täglich um das Spielzeug. Los niños se pelean diariamente por el juguete. Die Kinder streiten sich täglich um das Spielzeug. ¿Cómo sería? Sie haben sich täglich um das Spielzeug gestritten. Y si reemplazáramos Spielzeug por un pronombre, ¿cómo sería la oración? Y miremos el verbo streiten. Gestritten. Gestritten. Kinder, ya sabemos, sí sería el pronombre. Haben, täglich, podría ser acá lo que continúa. Ah, bueno, sí, aquí tiene razón. Mirna, puse esto en el sich va después del haben. Sie haben sich, sie haben sich täglich. Bueno, al parecer Spielzeug aquí por los espacios no tendríamos que eh, utilizar el pronombre. Das Spielzeug haben sich täglich um das Spielzeug gestritten. Ellos se han peleado diariamente por el juguete. Bueno, vamos a mirar a ver qué nos quedó mal y lo corregimos. Bueno, esto no nos quedó bien. Ah, y al principio. Bueno, yo creería que acá en la 11 el sí realmente entonces debería, por el verbo given, tal vez pueda ser que tengamos que transformar esto, no tengamos que utilizar ese pronombre personal, pero del dativo. IA, como que no era eso. El orden. In, sí. Muestra bien, vamos a ver si es la primera, si nos quedó bien así. In, y entonces acá el sí seguramente es el pronombre IA. Pusimos mal y iremos a ver si ya está bien. Exacto. Bueno, en la 12 sí no sé qué fue lo que pasó. Ich habe immer im Urlaub an Sie gedacht. Tal vez el orden.
Im Urlaub habe ich, puede ser también. Puede ser el orden simplemente, que eso sí es ya como es importante porque sabemos que podría ser otro. Ima- Vamos a ver si tal vez fue el orden. Sí, fue el orden. Pero recordemos que no es una camisa de fuerza. Yo podría tenerlo como lo teníamos, salvo que aquí pues el sistema lo puso en ese orden, entonces pues tal vez como para respetar la estructura que tenía la oración original, pero perfectamente pudimos haber tomado el otro orden. Lo que tenemos que respetar siempre es el verbo, la posición del verbo. Die Kinder finden im Wald das versteckte Geld. Sie haben, no sé acá qué pasó, tal vez el orden también. Sie haben es im Wald gefunden, tal vez puede ser. Im Wald, vamos a ver si fue el orden. Exacto, fue el orden acá. Sie haben es im Wald gefunden. Warum lügst du deinen Lehrer an? Gelogen. ¿Será que lo escribimos mal? Lügen. La conjugación de Lügen es gelogen. Y acá, bueno, no sé qué fue lo que pasó. Bueno, vamos a descubrir qué fue lo que pasó y con la otra oración también. Angelogen. Ah, claro. Qué pena, porque aquí no estábamos, no era el verbo lügen, sino el verbo anlügen, que es un Trennwahres Verb. Aquí estábamos simplemente conjugándolo como si fuera el verbo lügen, que es mentir. Anlügen también, pero son, digamos, verbos sinónimos que significan mentir. Pero aquí en la estructura de la pregunta, tenía toda la razón, era un verbo, un Trennwahres Verb. Entonces el verbo era angelogen en lugar de gelogen. Mm, Y acá nos equivocamos que mislungen no va acompañada del verbo haben, sino del verbo sein. Y si era como les decía, con el verbo, con el pronombre er en lugar de in, porque en ningún caso se había utilizado el acusativo. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Eso fue todo por hoy. Nos vemos mañana a la misma hora. Und auf Wiedersehen.